Buenos días, colegas, señores maestristas. Hoy día vamos a trabajar un tema más, lo que es para ver la correlación que existe, digamos, entre dos variables. Es un trabajo, este coeficiente de correlación se va a hacer uso, digamos, en los trabajos de investigación de tipo correlacional, ¿ya? De tipo correlacional. Voy a compartir mi pantalla, siendo las 8:09 de la mañana del 21 de noviembre del 2021. Están viendo mi pantalla, ¿no? Por favor. Sí, doctor. Sí, maestro, pero preséntelo, por favor. Ya, un ratito, voy a activar el lápiz, un ratito para poder trabajar con esto. ¿Sí? Vamos a presentar. Muy bien, maestría en educación, mención docencia universitaria. Futuros catedráticos, ¿no? Futuros catedráticos de diferentes universidades. Hay bastantes oportunidades, digamos, en diferentes universidades para poder trabajar. Apenas culminen ustedes su maestría, saquen de una vez más pronto su grado, empiecen a trabajar, digamos, en las universidades. Si están trabajando en colegios, digamos, o otras instituciones, pueden, digamos, continuar trabajando también en la universidad, paralelamente, ¿no? Pero no tiempo completo, porque el tiempo completo a veces, porque si en el otro, o en otra institución estás trabajando 30 horas y en la universidad no te pueden dar las 36 horas, ¿no? Sino te pueden dar la mitad. No, 32 horas, pero 32, 16, 32 horas. Y la mitad sería 16 horas podrían trabajar, ¿no? Ya sé, pero algunos ya de repente tienen experiencia y están sacando de repente su maestría para continuar trabajando, ¿no? Muy bien. Hay nombramiento, por ejemplo, este mes hay nombramiento en la San Marco. Y hay diferentes especialidades para poder participar. Siempre los nombramientos son públicos, pero muchos se presentan los que están ahí trabajando, los contratados, ¿no? Son casi para ellos los que trabajan en la misma institución. Mayormente ellos se presentan porque no difunden en forma general mucho tiempo, ¿no? Solamente publican faltando 2 días o 3 días antes, ¿no? Y eso hay que estar atento siempre. Igual los contratos también, ¿no? Hay que estar siempre, tener listo esas direcciones electrónicas de las universidades para que puedan ustedes estar atentos. Cada vez que ingresen a navegar, ingresen directamente a las universidades a ver los contratos que existen. O nombramiento en este caso, ¿no? Que hay en los barcos. Muy bien, señores, vamos entonces a iniciar. Maestría en Educación, mención docencia universitaria. Estadística aplicada a la investigación científica es la asignatura. Ingresamos a la unidad 2, que es el diseño y análisis de muestreo. Ya vamos aquí a parte de ver la parte de la hipótesis, ¿no? Lo que se plantea, ¿no? Para ver los resultados, ver cómo interpretar ello. Para eso vamos a hablar el día de hoy el tema, lo que es el coeficiente de correlación de Pearson. Como decía, es para aplicar una tesis de tipo de enfoque cuantitativo. Recordar que al hacer uso de la estadística estamos estamos trabajando con un enfoque de tipo de investigación, enfoque cuantitativo. En este caso, este coeficiente es para una investigación de tipo correlacional, cuantitativo correlacional.
Al término de la sesión, cada uno de nosotros va a reconocer o hacer uso del aplicativo o al software SPS y también el programa Excel, ¿no? De la cual va a poder trabajar tranquilamente lo que es el coeficiente de correlación de Pearson. Conceptos básicos. ¿Qué significa correlación o correlaciones? Es el grado de asociación entre dos o más variables. Entonces, al relacionar o al, digamos, al realizar una correlación, debe existir de dos a más variables, entonces. Si tiene, si tiene dos variables, decimos que es bivariadas. Si tiene más de dos variables, decimos que es multivariadas. ¿Ya? Si son dos variables, es bivariadas. Si son más de dos variables, es multivariadas. En este caso, las correlaciones, digamos, es de 0, esto, de 0 hasta más 1, o de 0 hasta menos 1. Se va a acercar a 1 positivo, digamos, una correlación cuando se acerca a 1 positivo, vamos a decir que es una correlación positiva fuerte. Cuando la correlación se acerca, digamos, a menos 1, vamos a decir que es una correlación negativa fuerte. Con esto estamos diciendo que existen correlaciones positivas y correlaciones negativas. Si esos resultados se acercan a 0, decimos que no hay correlación. ¿Correcto? Entonces, tenemos correlación positiva y correlación negativa. Si ese resultado, digamos que hallamos, esa correlación que estamos hallando, se acerca a 0, entonces decimos que no hay correlación. Muy bien. Pero si estoy haciendo mi trabajo de investigación, aplico la estadística, digamos, en la base de datos que he obtenido, y me sale diciendo que no hay correlación, eso no quiere decir que su trabajo está mal. Ya tengo pendiente. Eso no quiere decir que su trabajo está mal. Sino lo que ustedes plantearon su hipótesis diciendo que va a salir este resultado, pero no sale, digamos, de esa manera positiva o negativa, sale 0, eso no quiere decir que su trabajo está mal. Su trabajo está bien. Lo que ha obtenido ustedes es que ese resultado es que a su alrededor, donde han hecho o donde han aplicado el instrumento, ha habido muchos factores. Esos factores han influido a que salga este tipo de resultado. ¿Ya? Bien. Correlación positiva. Dice acá. La relación existente entre dos variables donde a cada incremento de una variable, o sea, a cada uno de los incrementos de una variable, el otro también hay un incremento, o sea, crece, digamos, o avanza, ¿no? Por ejemplo, tenemos dos variables. Uno, la carga académica, y la otra variable, el estrés percibido. Decimos entonces, en el eje X acá, decimos, si a mayor carga académica, como estamos observando, mayor carga académica, va a existir mayor estrés percibido. Como observamos acá. Hay una relación, hay una correlación entre las dos variables, pero decimos que en este caso es una correlación positiva
Cuando existe una mayor carga académica, va a existir un mayor estrés percibido, ¿correcto? Por eso dice la relación existente entre dos variables, donde a cada incremento de una variable, X en este caso, hay un incremento en la siguiente variable, Y. Correlación positiva. ¿Y cómo verifico esa correlación? Observo puntos acá en el diagrama de dispersión. Observo puntos. Trazo una línea desde el punto 0, una línea, y esa línea, observamos que los puntos están acercándose a esa línea. Al acercarse más hacia esa línea, entonces decimos que existe una correlación, en este caso, positiva. Correlación negativa. ¿Cómo podemos observar, digamos, una correlación negativa en un diagrama de inversión? Primero, dicen, son aquellas asociaciones de variables donde cuando más se incrementa una variable, la otra variable va a decrementar o va a decrecer. Cuando es una correlación negativa. Uno crece, el otro va a disminuir. Ejemplo, tenemos la variable horas de sueño y la otra variable irritabilidad. Decimos entonces, en el eje X, cuando dormimos o descansamos mucho más, entonces vamos a tener menor irritabilidad. Cuando descansamos mucho más o dormimos mucho más, digamos, tenemos más horas de sueño, entonces la irritabilidad va a disminuir. Por ejemplo, si acá está el 1, acá está 2, acá está 3, de igual manera, acá en Y, 1, 2, 3. Menos una hora de sueño. Si vamos acá, trazamos la línea, entonces va a haber mayor irritabilidad. Mayor cantidad de sueño, 3 horas de sueño, por ejemplo, trazamos, entonces va a disminuir la irritabilidad. ¿Cuándo va a observarse esto? Cuando es una correlación negativa. Una correlación negativa, ¿correcto? En la correlación positiva, si ambos iban a la misma dirección, ambos, si uno aumentaba, el otro también. Esto no. En una correlación negativa, uno aumenta, el otro disminuye. ¿Vemos? Tenemos el diagrama de dispersión. Tenemos diferentes tipos de... vamos a observar diferentes tipos de correlación, digamos, acá, ¿no? Este diagrama. Por ejemplo, en el primer caso, vamos a trazar una línea. Vamos a ver, una línea recta, desde el punto 0, diagonalmente. Y observamos ahí que los puntos que observamos de color azul se están acercando a la línea. Y observamos que hay una correlación de 0.9, está acercándose a 1, y es una correlación positiva. En el segundo ejemplo, vamos a trazar una línea similar. ¿Qué observamos? Que los puntos azules se están alejando del centro de esa línea. Se están alejando, pero existe correlación. Se están alejando, pero existe correlación. Pero esa correlación ya está disminuyendo. Está casi la mitad, digamos, de la unidad. En este caso tenemos 0.64. El siguiente diagrama. Si trazamos una línea, observamos que todos los puntos están, digamos, dispersos. Y si trazamos otra línea, en este caso negativa, también observamos de la misma manera que los puntos están dispersos. Entonces, en este caso decimos que no hay correlación, no existe correlación. En este ejemplo de acá, de abajo, si trazamos la línea,
observamos en los puntos azules, se acerca a esa línea. Entonces decimos que sí hay una correlación, pero es una correlación negativa. Del mismo modo, trazamos el otro diagrama, una línea, y observamos que los puntos, digamos, se están, digamos, un poquito separados, pero están cerca, digamos, a esa línea. Tenemos otra correlación ahí, pero es una correlación negativa. En el siguiente diagrama trazamos, a ver, una línea, sea negativa, o sea positiva. Observamos que los puntos están demasiado alejados. Entonces, de la cual decimos que es una relación no lineal, ¿no? No hay, en otras palabras, no hay una relación entre ellos. Entonces, observamos en este diagrama de dispersión, digamos, cómo vamos a identificar los tipos de correlación, si es positivo, si es negativo, o si no, que no hay correlación entre ellos. ¿Alguna consulta hasta ahí? Doctor, una pregunta. ¿Los puntos qué representan? Los puntos representan cada uno de los datos, o digamos, sí, de los datos que tenemos, valga la redundancia, en una base de datos, ¿no? Todos esos números que encontramos, y eso lo representa, digamos, acá en los puntos. Y eso Gracias. la misma, en este caso el Excel lo realiza y el SPS también, ¿no? En este diagrama directamente. Muy bien. Vamos. Para realizar la prueba de correlación, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno que es las pruebas paramétricas y las pruebas no paramétricas. Dentro de las pruebas paramétricas, digamos, si encontramos primero que digamos, la base de datos que estamos trabajando va a ser una distribución o va a tener una distribución normal, entonces decimos que es paramétrica. Si esa base de datos tiene una distribución, digamos, sí, una distribución no normal, digamos, entonces es una prueba no paramétrica. Y al ser paramétrica, se utiliza el coeficiente de correlación de Pearson. Y al ser no paramétrica, se utiliza la correlación de Rho-Spearman o R de Spearman. Ahora, también hay que considerar la significancia, o también llamado el p-valor. El p-valor o la significancia, si es mayor a 0,05, entonces decimos que es una prueba paramétrica. O sea, vamos a utilizar la prueba paramétrica. Si el p mayor es menor o igual que 0,5, si es menor, entonces utilizamos lo que es la prueba no paramétrica. Y para la prueba paramétrica también tenemos que tener en cuenta los tipos de variables. La variable debe ser de intervalo o razón. En el otro caso, en no paramétrica, debe ser variables nominales u ordinales. ¿Correcto? Entonces, si yo tengo una base de datos, lo primero que debo hacer en esa base de datos es aplicar, digamos, las pruebas de distribución, si es normal o no es normal. ¿Para qué? Para yo poder utilizar, digamos, el tipo de coeficiente de correlación, bien de Pearson o bien de Rho-Spearman, cualquiera de los dos. Si esa prueba de distribución, digamos, va a ser normal, entonces utilizo Pearson, y si no es normal, utilizo el Rho-Spearman. ¿Ya? Esa definición, podríamos decir, debemos tener en cuenta. Ahora, en este caso vamos a usar lo que es el R de Spearman o Rho de Spearman, ¿correcto?
el R de, de Pearson, disculpe, de Pearson, que vamos a trabajar el día de hoy. Estamos asumiendo que tenemos una distribución normal. Estamos asumiendo que tenemos una distribución normal. La prueba de correlación de R de Pearson. Lo mismo, tiene su intervalo. Vamos a activar acá. Del mismo modo, si se acerca a la unidad, decimos que existe una correlación positiva perfecta, o sea, se acerca a +1, y si se acerca a -1, decimos que existe una correlación negativa perfecta. Como decíamos, y si se acerca a 0, no hay correlación. Entonces, teniendo en cuenta estas definiciones, vamos a continuar. Pero si tenemos acá, por ejemplo, 0, menos 0,5, mismo correlación negativa moderada, y se está acercando más a 1, correlación negativa alta. Y se está acercando, si se acerca a 0, una correlación negativa débil, algo así, ¿no? Tenemos ahí los intervalos, los valores que podemos tomar en cuenta a la hora de la interpretación de nuestros resultados. En otras palabras, este es el baremo, ¿no? Para hacer la interpretación de los resultados que sacamos en el SPS. Así, vamos a hacer uso del Excel en este caso, para hallar el coeficiente de correlación de Pearson de dos formas. Uno, haciendo uso, digamos, de esta fórmula. Tenemos acá, disculpe, se ha adelantado. Haciendo uso de este coeficiente, hallando la covarianza entre la desviación estándar, o también el otro directamente, ¿no? Con el coeficiente de correlación. Eso ya lo vamos a ver en la misma práctica para poder observar. ¿Bien? También vamos a hacer uso del SPS para encontrar el coeficiente de correlación de R de Pearson. La tarea de práctico es hallar el coeficiente de correlación de Pearson haciendo uso del Excel y el SPS. Muy bien, vamos a ir a la práctica. Entonces, voy a abrir el Excel. Vamos a ver. ¿Hasta ahí alguna consulta, por favor? Muy bien. Decíamos que vamos a encontrar el coeficiente de correlación haciendo uso del Excel de dos formas. La primera forma, digamos, con el coeficiente, en este caso con la covarianza, dividido entre las desviaciones estándar. Y el otro haciendo uso de la función correlación, ¿no? Coeficiente de correlación. Muy bien, entonces vamos en el primer caso. Tenemos R. Ahí igual, al escribir una función siempre va el igual delante. ¿Qué nos dice acá? Acá tenemos la primera fórmula que tenemos ahí la función en sí. Dice covarianza. Covarianza, entonces, pero de una muestra, la M, ¿no? Covarianza.m. Doble clic. ¿Sí? Luego seleccionamos la primera matriz de esta base de datos que tenemos, estatura de padres, relación con estatura de los hijos. Seleccionamos y arrastramos toda esta matriz. Está ahí. Luego nos pide punto y coma. Seleccionamos la otra matriz, nos dice la otra matriz. ¿Listo? Cerramos paréntesis. Veremos.
covarianza de X y Y, o sea, de la variable 1 y la variable 2, dividido, o sea, ponemos entre la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y. Entonces, como hay una multiplicación abajo, voy a poner entre paréntesis para no confundir a la computadora. Entonces, primero escribimos desviación estándar. Desviación estándar de M, doble clic acá. El primer número, o sea, en este caso la primera matriz, nuevamente seleccionamos. Está la primera matriz seleccionado. Luego uno dice, cerramos paréntesis ahí. Esa primera matriz va a ser multiplicado, o sea, esa primera desviación estándar es multiplicado por la segunda desviación estándar. Entonces ponemos nuevamente paréntesis, entonces, desviación primera con la segunda matriz, estatura de los hijos. Estamos haciendo la correlación entre las dos variables, ¿no? La estatura de los padres, si tiene relación con la estatura de los hijos. Ya tenemos ahí, cerramos paréntesis. A ver, vamos a analizar esta función de Excel. Hicimos covarianza de la muestra, de las dos, digamos, de la dos matriz estatura de padre, con relación a la matriz de los hijos. Dividido, de acuerdo a esta función, o esta fórmula, dividido entre S sub X, que es la desviación estándar de X, o desviación estándar de la primera variable, multiplicado por la desviación estándar de la segunda variable. Ya está. Cerramos un último paréntesis acá y ponemos check o enter. Listo. Tenemos el coeficiente de correlación de Pearson que nos sale 0,7854. Entonces decimos que sí existe una correlación entre los dos. Hay una correlación. Esa correlación está a 0,78. A ver, ¿qué nos dice el baremo acá? 0,78. Entonces está acá más o menos en una correlación positiva alta, tiene. ¿Ya? Para nuestra interpretación, digamos, decimos que es una correlación positiva alta. Esa es de la primera forma. De la segunda forma, haciendo uso ya directamente de la función correlación, decimos igual, coeficiente, primo coeficiente, y ahí aparece la primera, ¿ve? Coeficiente de correlación. Hacemos doble clic y seleccionamos las dos matrices. Matriz 1, primero nos pide, que es estatura de los padres. Estatura de los padres. Punto y coma. Con la segunda matriz, que es la estatura de los hijos. Está seleccionado las dos matrices y ponemos y cerramos paréntesis. Cerramos paréntesis, ponemos enter y tenemos ahí la segunda fórmula, ¿no? Mucho más rápido. Entonces salen los mismos resultados. 0, 78, 54, 81, 71. Entonces, haciendo uso del Excel, podemos hallar el coeficiente de correlación de Pearson de estas dos formas, de estas dos maneras.
¿Hasta ahí alguna consulta? Muy bien. En algunos Excel, digamos, algunos programas Excel, te va a aceptar, digamos, el decimal con un punto. En otros, el decimal te va a aceptar con comas. O sea, depende del tipo de, digamos, de la versión del programa, algo así, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso siempre, ¿ya? Es una aclaración, porque me sucedió, digamos, en una ocasión y no quiero volver a, que no vuelva a ocurrir nuevamente, ¿no? Entonces, estamos haciendo la aclaración para todos, entonces, que en algunos casos el Excel acepta, digamos, como numérico o como número el punto decimal, otros aceptan como el coma decimal para realizar el trabajo. En este caso es con el punto decimal. Muy bien, ahora vamos a trabajar con el SPSS. Doctor, una consulta. Ahí, por ejemplo, si tomamos una tesis que ha aplicado dos cuestionarios, en la primera matriz pondríamos la suma de todos los ítems, o sea, La, por participante. Ah, ya, sí, doctor. la suma total, digamos. Gracias. Vamos ahora haciendo el uso del SPS. Tenemos nuestro SPS, vista de datos, y el otro vista de variables. Vamos a vista de datos, vamos a copiar toda nuestra base de datos acá. Ahora, esta es la aclaración. Vamos a cometer el error, como se dice, porque queremos cometerla, ¿ya? Hay otra palabra, pero no recuerdo bien. Porque queremos cometer ese error. Como ejemplo, estoy seleccionando. Recuerda que en este caso es punto decimal, no es coma decimal, en este Excel que tengo instalado en mi máquina. Voy a copiar esa información al SPS, control V, y observamos ahí. ¿Qué ha sucedido? A ver, ¿alguien ha observado algo? ¿O está bien? ¿O le falta? ¿Me pueden decir alguien? Se ha copiado como números enteros, ¿no, doctor? Se ha copiado como números enteros, ¿correcto? Si observamos en el Excel, el primer dato que tenemos es 1.49 y en el SPS salió 149. Vamos a eliminar los decimales. 149, ¿correcto? Y nos tiene que dar con número decimal acá. Entonces quiere decir que en el SPS los números o los decimales nos va a aceptar con coma decimal, no con punto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es cada uno de estos números cambiarlos, ¿no? En vez de ponerlo punto, ponerlos coma. Tenemos acá. Vamos a copiarlo. Acá ya lo tengo cambiado, ¿no? Pero hay otra cosita. Vamos a copiarlo acá a costados. Hay otra cosa. Para hacer esto, uno por uno, me voy a demorar bastante tiempo, ¿sí? Voy a pasarme todo un día cambiando eso. Alguien está tocando la puerta un momento. ¿Quién está? Vamos a Sara. Ya. O sea, para cambiar, en vez de punto, en vez de, digamos, de punto, cambiarlo a una coma decimal, me va a hacer mucho tiempo. Tengo bastante información, ¿no? Si tengo 5 días, de repente es más fácil, ¿no? Pero en este caso tengo bastante. Este acá voy a eliminar. Listo. Suponiendo que tengo ahí, tengo que cambiarlo, en este caso, a coma decimal. ¿Cómo hago en este caso? Me voy acá arriba en buscar, a ver, es buscar y seleccionar, creo que es, vamos a ver, un clic, voy ahí y me voy a donde dice reemplazar. A un clic, acá. En este cuadro, donde dice buscar, donde está parpadeando el puntero del mouse, ¿qué voy a buscar? Los puntos. Pongo punto, y ese punto lo voy a reemplazar con una coma. Voy a buscar todos los puntos que existen en esta hoja, y esos puntos los voy a reemplazar por una coma. Entonces pongo
buscar todos, acá, y me va a buscar todos los puntos que se encuentran en esta hoja, y luego pongo reemplazar todos. Ya está, son 170 reemplazos, que es eso. Vamos a aceptar. Ahora sí observamos ya con coma decimal cada uno de ellos. Cerramos la ventana. Ahora sí podemos trabajar con esto. Seleccionamos. Vamos a copiar. Ahora sí nos vamos al SPS. Vamos a poner acá al costado. Control V. Y este 2 vamos a eliminarlo. Listo. Ahora sí. Está con sus propios comas decimales. Vamos a vista de variable. El primer caso, vamos a ver nuestra base de datos, es estatura de padre y estatura del hijo. Ponemos estatura padre. Tiene que ver. Estatura padre. Estatura guión bajo para que no se separe. Y hijo. Ya. El SPS no acepta, digamos, un espacio, ¿ya? Por eso estoy poniendo guión bajo en este caso. Los decimales sí van, porque es, digamos, tenemos números decimales. Si eliminamos estos decimales, se va a eliminar, ¿no? Se va a quedar como números enteros. Entonces, tiene que quedarse con sus dos decimales. Etiqueta, no, ninguno. Valores tampoco. Perdidos, ninguno. Acá, medida. ¿Qué tipo de medida es? ¿Qué tipo de variable? A ver. Escala ordinal, nominal. Descartamos. ¿Es Escala. ordinal? No, No es ordinal. No hay un orden, ¿sí? ¿Es nominal? tampoco. No. Tampoco. Único hay escala, sería así, numérico. Entonces, la variable es cuantitativo. Entonces, en este caso es escala. El otro también es escala. Ya está ahí. Ahora sí nos vamos a analizar. Vamos a analizar. Vamos, correlaciones bivariadas. Tenemos las dos variables. Pasamos al otro cuadro, las dos variables. Tenemos Pearson. Aquí tenemos opciones. No, queda tal como está. Tenemos acá el coeficiente de correlación. Tenemos de Pearson. También tenemos del otro extremo, ¿ve? Que es el Pearson. Lo hemos visto. La otra semana vamos a ver otro ejemplo de Spearman. Ahora vamos trabajando con Pearson. Que queda activado acá bilateral. Prueba de simultaneidad bilateral. Y activado este check, ¿ya? Marca la correlación significativas. Ponemos a aceptar. Listo. Tenemos ahí el cuadro. Estatura de padre, una correlación de Pearson. La significancia. El p-valor que decía, ¿no? Significancia sale 0. ¿Este es menor que 0,5 o mayor que 0,5? A ver qué me dicen. Menor. Es menor que 0,5, ¿correcto? Si es menor que 0,5, vamos a ver acá. Decíamos, si es menor que 0,5, entonces debemos utilizar el R de Spearman, ¿sí? ¿Correcto? De acuerdo a esta definición que hemos dado. Si es menor a 0,5, debemos utilizar esta, digamos, la prueba de correlación de Spearman. Yo les había manifestado que estamos tomando como ejemplo esta base de datos. Digamos, todavía no habíamos pasado, digamos, la prueba de normalidad. Estábamos asumiendo
que existe una correlación, en este caso normal, una correlación de Pearson. Por eso estamos tomando en cuenta. Recuerden que esto es una distribución normal, estuvimos asumiendo, y es una prueba paramétrica. Entonces, si decíamos eso, entonces utilizamos Pearson. Pero observando acá, en la significancia, decimos que el p-valor es menor que 0,05. Entonces, para este caso, digamos, para este instrumento que estamos trabajando, se va a hacer uso, digamos, donde estamos acá, el R de Spearman, ¿ya? Para R de Spearman. Pero estamos trabajando el Pearson, digamos, ¿no? Como un ejemplo, estamos viendo ahí. Entonces, la correlación entre estatura de padres con la estatura del hijo, existe una correlación entre ellos. Hemos visto ya que existe la correlación. Pero en este caso, estamos utilizando Pearson. Si utilizamos a Spearman, va a salir los mismos resultados. Ya no hay, vamos a ver en la siguiente clase, si quieres eso, va a salir los mismos resultados. Pero a la hora de hacer su interpretación, a la hora de sustentar, tiene que basarse en eso. ¿Por qué estoy utilizando Pearson y por qué estoy utilizando Spearman? Eso. Entonces, en este caso estamos, digamos, comprobando la correlación, en este caso haciendo uso de Pearson, pero observamos este resultado, que el P, digamos, P-valor o la significancia es menor a 0,5. Y la definición nos dice, si es menor a 0,5, entonces utilizamos el R de Spearman. Entonces, tenemos que aplicar el R de Spearman ahí, ¿no? Eso. No le vaya a preguntar, ¿por qué has utilizado Pearson? ¿Por qué no has utilizado el R de Spearman en su correlación, al hallar la correlación? Entonces, la respuesta de ustedes ante el jurado va a ser porque el P-valor o la significancia bilateral es menor a 0,5. ¿Y cómo encuentro, digamos, digamos, de otra manera, cómo encuentro para hallar, digamos, si es paramétrica o no es paramétrica, si es, digamos, voy a hacer uso del R de Pearson o voy a hacer el Spearman? De otra manera, ¿cómo encuentro? Encontrando la distribución, digamos, ¿no? La prueba de distribución, si es normal o si es no normal, ¿no? Esto vamos a hacer la siguiente clase para ver cuándo va a ser normal y cuándo va a ser no normal, digamos, ¿no? Eso. ¿Hasta ahí alguna consulta, colegas? ¿Está claro, creo, esta última explicación o hay duda, por favor? Está claro, doctor. No Muy sé qué bien. dirán mis compañeros. Muy bien. Correcto, entonces hay que tener en cuenta, en este caso habíamos asumido, recuerden que habíamos asumido que esta era una distribución normal, había explicado, ¿no? Habíamos asumido eso. Al asumir eso, entonces, pero aplicando el SPS, nos damos cuenta de que el p-valor es menor a 0,5. Entonces, no utilizamos Pearson, sino Spearman. Pero ya sabemos cómo utilizar el Pearson, ¿no? Pero vamos a hacer la prueba con el Spearman, mira. Y una vez de repente quitarnos las dudas. Vamos a analizar correlación y variadas. Tenemos Pearson, vamos a utilizar Spearman. Desactivamos Pearson, voy a mostrar cómo está, aceptar. Ya. Acá. Coeficiente de correlación. Spearman, recuérdenme, 775. Hay una diferencia mínima, ¿ves? Hay una diferencia mínima. ¿Ya? Entonces, en este caso, como le decía, se tiene que hacer uso, de acuerdo a este resultado, para su interpretación, el p-valor. Para su interpretación, que en este ejemplo se va a hacer uso, digamos, o se está utilizando el R de Spearman por el p-valor que es menor a 0,5. En nuestro caso estamos hallando Spearman, ¿no? Como habíamos asumido que tenía una distribución normal. Muy bien. Voy a
dejar de compartir. ¿Alguna duda, pregunta, señores? ¿Está claro? Vamos a preguntar. Marco. Sí, maestro, buenos días. ¿Alguna consulta, por si acaso? No, maestro, estoy justo tomando mis notas. No, está claro. Lo tengo, más o menos, tengo que practicarlo. Ya. Pero estamos bien, estamos bien. Muy agradecido. Maika. Doctor, una consulta. Lo que vamos a usar ahora, ¿en qué tipo de investigación? ¿Va a ser igual correlacional? ¿No sigo trabajando o qué tipo se plantea? Es correlacional. Mm, Correlacional en investigación de enfoque cuantitativo y de ujú. tipo correlacional. Ok, ¿Mm? ok, doctor. Doctor, y Consulta. disculpe, para la tarea que vamos a hacer esta semana, ¿lo Ya. hacemos de frente como si fuera Pearson o primero averiguamos su distribución o Si asumimos es que es? que, si es que pueden hallar de repente si es distribución normal o es distribución no normal, pueden hacer uso, no pueden adelantarse, pueden investigar también esa parte, ¿no? Pero como en este caso hice el ejemplo, podemos asumir que sea, digamos, una distribución normal para hallar la correlación de Pearson. Está bien, Ya doctor. se Gracias. pueden, digamos, lo que les estoy explicando es que ustedes aprendan, en este caso, cómo encontrar, ¿no? La correlación de Pearson haciendo el uso del Excel y el SPSS, ¿no? Eso. Jocelyn, ¿alguna consulta? No, doctor, todo claro en realidad. Muchas gracias por las acotaciones. Nelly, profesora Nelly. Profesora Nelly está en sala. No ha ingresado la profesora Nelly. Sara. Buenos días, profesor. Disculpe, más bien yo he entrado casi 8:30 a la clase porque el internet no se estaba fallando. Ya. ¿Alguna consulta al respecto? No, todo bien, profesor, lo he estado escuchando. Más bien como la clase es grabada, voy a estar practicando porque no he entrado tan temprano a la clase. Disculpe, más bien. Muy bien. Muy bien, entonces, señores maestristas, no viendo preguntas o dudas, porque ya también la sesión queda grabada, recuerden que tenemos la tarea de 7, que es hasta el día sábado, ¿no? Sábado de esta semana que viene, subirlo al aula virtual. Hay 2 tareas todavía pendientes que me falta revisar. Ya revisé el examen, ya cada uno sabe en su nota, y esta tarea que tenemos, ¿no? Les voy adelantando, también les dije, ¿no? Vayan buscando una tesis, puede ser correlacional, puede ser, digamos, cuasi experimental o pre-experimental, digamos, una tesis, donde nos vamos a enfocar como si fuera su propia tesis de ustedes. En una exposición nos vamos a enfocar mayormente a la parte estadística. Vamos a hablar primero de las variables, todo en la exposición, pero nos vamos a centrar en la parte estadística. ¿Qué quiere decir eso? De esa tesis que tengo, digamos, que tiene la estadística, esa estadística que nos muestra estos resultados, comprobarlos, ¿no? Con lo que estamos aprendiendo. Digamos, haciendo uso de la correlación, si existe correlación de Pearson, de Spearman, digamos, el alfa de Cronbach, si es vamos a hacer uso de repente los estadísticos, la media, la moda, eso. Hacer comprobar digamos, esas sesiones que hemos aprendido, si en esa tesis, en la parte estadística, encontramos una de ellas, comprobarla, ¿no? Si sale idéntico o no sale idéntico. Pero esa tesis debe tener su base de datos para poder trabajar con ella. Como le decía yo anteriormente, muchas de las tesis que encontramos
La parte estadística a veces son inventadas, creadas, no sé de dónde la han sacado, pero no tiene relación. O sea, de lo que encuentra, digamos, el investigador, a veces no son los mismos resultados, ¿no? Y de repente a ustedes le van a suceder eso. La tesis que van a trabajarla, vamos a ver que no tiene ese mismo resultado que ustedes han encontrado, ¿no? Eso quiere decir que, uno, esa investigación lo ha mandado a hacer a alguien y ese alguien que lo hizo por hacer. Dos, que ustedes han inventado números, o sea, el tesista, digamos, el dueño de esa tesis ha inventado los números, ¿no? Algo así. Pero estamos aprendiendo acá cómo hacer uso de la estadística, haciendo el uso de los programas, para que ustedes puedan aplicarla, ¿no? Eso. ¿Preguntas finales de parte de ustedes? Profesor, disculpe, ahora la tarea, ¿en qué semana va a estar? ¿En la En la- 10? ¿En la en la- 9? Sí, ahí está justo activado, no, sí, en la 9, correcto, en la 9. 9, ¿no, profesor? Sí, en la 9. Ya, profesor, gracias. Ya está puesto, creo, ya está la tarea ahí. Lo he puesto ayer en la tarde, en la noche lo he puesto. Sí, profesor. Muy bien, ¿alguna consulta, colegas? Muy bien, no habiendo preguntas, voy a desactivar la grabación. La grabación.